Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches otra vez. Los invito otra vez a estar en la cocina de Carlos, donde no cocinamos, pero compartimos la palabra de Dios lo mejor posible. Sean todos bienvenidos. Hoy voy a decir que el título de este mensaje es algo que indudablemente desde que tenemos 2 años hasta que tenemos 90 años, lo estamos diciendo y repitiendo nuevamente. ¿Cuántas veces en tu vida, hermano y hermana, has dicho esta frase? ¿Por qué tengo miedo? Yo personalmente lo he dicho millones de veces. ¿Por qué tengo miedo? ¿Alguna vez has sentido, y sé sincero y sincera, un nudo en el estómago que no son las mariposas? Sientes una presión en el pecho que te ahoga. Sientes una voz en tu mente que no te deja avanzar, no te deja pensar. Y muchas veces no te deja ni respirar. Y te preguntas a ti mismo, ¿por qué tengo tanto miedo? Alguien que conoció el miedo y que tuvo mucho temor fue alguien que estuvo en el libro más antiguo de la Biblia y se llamó Job. En la Biblia podemos leer que Job dijo algo que todos nosotros podremos meditar sobre eso. Dijo, porque el miedo que me asustaba ha caído sobre mí y me sucedió lo que yo temía. Es indudable que lo que nosotros repetimos negativamente en nuestras mentes, tarde o temprano se puede cumplir. Está comprobado que todo aquello que le decimos al subconsciente, y no vamos a entrar a hablar de psicología ni de filosofía, sino la parte esa del cerebro que no entendemos muy bien, esa parte funciona de una forma que tarde o temprano llega a la realización de los pensamientos negativos, si hacen verdad. Y cuando Job dijo lo que temía me cayó sobre mí, no es lo que sinceramente, y vamos a ser honestos, nos sucede a nosotros muchas veces cuando pensamos negativos acerca del miedo, que es nada más un temor de lo que podría pasar en el futuro, pero no tenemos idea si va a pasar o no va a pasar. Job dice algo profundo a pesar de su gran miedo y a pesar de su grandísima fe que él tenía. Él, como todos nosotros también tenemos, él tenía sus sombras ocultas. Y ustedes entienden qué quiero decir con las sombras ocultas. Y esas sombras que llevamos ocultas y no decimos, nos pueden convertir o se pueden convertir en miedos que matan. ¿Cuántas veces la vergüenza, la culpa y miedo a otras cositas nos pueden ir matando el alma de a poquito? Job nos enseña que el miedo no solo debilita el alma, pero aún peor, abre la puerta a la angustia, la depresión, la ansiedad. Pero eso también termina en una invitación que nos empuja a nosotros a tener que decidir en el libre albedrío que Dios nos dio, si queremos caminar por miedo o queremos caminar por fe. Porque caminar por fe, hermanos y hermanas, es lo contrario a caminar por miedo. Y el miedo es algo que está en el futuro que nosotros no tenemos idea lo que será porque no sabemos lo que es el futuro. Pero la fe, hermanos y hermanas, son las promesas de Dios que sí conoce el futuro y que son verdades. O nos quedamos con las mentiras que el miedo nos trae a la mente
o nos quedamos con la verdad que Dios nos recuerda. Todos sentimos miedo. Somos seres humanos, no angelitos, como yo siempre digo. El miedo es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestro ser seres humanos. Cuando Dios nos hizo, Él ya conocía los sentimientos y las emociones del miedo, porque los sentimientos y las emociones son diferentes, pero vienen a trabajar juntos en el miedo. Al punto de que Él ha puesto en la Biblia 366 veces las palabras no tengas miedo, no temas. Y 366 a veces pienso porque es una para cada día del año y uno para un año bisiesto por las dudas. Desde el niño que le tiene miedo a la oscuridad, como todo niño, hasta el adulto que teme perder su empleo, teme perder su posición, teme perder su auto, su casa, su salud, ser rechazado. Miedos, miedos, miedos. Todos nosotros lo hemos sentido, todos nosotros fuimos niños y todos nosotros somos adultos. Pero ¿sabes qué? Dios ya lo sabe. Él escribió en la Biblia, como ya te dije, 366 veces las palabras no temas. Él no se sorprende por el miedo que tú tengas. No te juzga, no te condena porque tengas miedo. Contrario a lo que muchas personas piensan. Más bien, Él quiere ayudarte a que entiendas y a que superes el miedo. Porque el miedo es muy peligroso, no solamente físicamente, emocional y especialmente espiritualmente, y lo vamos a ver más adelante. Psicológicamente, y no quiero empezar a hablar de psicología ni filosofía, pero es verdad, el miedo es una emoción que surge cuando percibimos una amenaza. Es realmente una amenaza que no ha sucedido porque las amenazas son cuestión del futuro. Lo que nos paraliza, lo que nos hace sufrir, lo que hace que sea eso que se llama miedo. Es una respuesta natural que activa nuestro cuerpo, que hace que el corazón lata más fuerte, que los músculos se vuelvan tensos, en estrés, que nuestra mente nos empiece a dar dolores de cabeza y que entre en ese famoso modo de alerta, que quiere decir nos quedamos a pelear o disparamos, que produce una tremenda estrés. Espiritualmente, hermanos y hermanas, el miedo muchas veces nace cuando no confiamos en Dios. Yo puse, para ser un poquito suave, que el miedo muchas veces nace cuando no confiamos en Dios. Pero si realmente tenemos que ponernos un poquito más firmes y ser más sinceros, el miedo aparece cuando realmente no confiamos en Dios. Cuando creemos que estamos solos o que las circunstancias son más grandes que Dios. ¿Cuántas veces en la Biblia? ¿Cuántas veces en la Biblia Dios nos dice no tengas miedo porque yo estoy contigo? Y lo dice de 500 formas diferentes. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Y aunque pases por el valle de sombras de muerte, no temas porque yo estoy contigo. Siempre tenemos que recordar algo. Juancito, Pedrito, María, Rosalía, yo, tú, todos somos mentirosos. Pero Dios nunca, nunca miente. ¿Por qué sentimos miedo? Humanamente porque somos
vulnerables. Y esa es realmente una de las cualidades y una de las realidades más grandes. Porque no controlamos el futuro y porque más triste no lo conocemos. Nosotros, como yo siempre digo, hermanos, conocemos dos dimensiones. Conocemos el pasado y conocemos el presente y nada más. Pero Dios conoce tres dimensiones. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿quién es el que duda y quién es el que tiene la verdad? Si nosotros no conocemos algo y estamos realmente profetizando en cierta forma sobre eso que no conocemos, y hay otro que sí conoce el futuro y por lo tanto está hablando ciertamente de las cosas del futuro, ¿quién tiene razón? Yo creo que es Dios. Y si Dios ve el futuro perfectamente y nos dice, no te preocupes porque yo estoy contigo, ¿por qué nos preocupamos? El mismo Jesucristo nos dijo, no te preocupes por mañana. Pero hay 500 versos en la Biblia que nos dice que no nos preocupemos, que en el futuro Dios ya está ahí. Ahora, ¿a quién le vamos a creer? A la mente nuestra que no conoce el futuro, pero que nos hace estar en estrés y nos enferma por los miedos y amenazas que estamos imaginando que van a suceder en el futuro y que 95% de las veces no funcionan ni siquiera suceden. ¿O le creemos a aquel que conoce el futuro y nos dice que no nos preocupemos porque todas las cosas funcionarán para bien, como dice Romano? Y nunca se olviden aquel otro, cuando José le dijo a sus hermanos, ustedes trataron de hacer mal, pero Dios lo convirtió en bien. Y en el futuro quizás eso es lo que está pensando Dios. Y Él no es mentiroso. Porque vivimos en un mundo mentiroso, incierto, caótico. Espiritualmente, el miedo entra cuando olvidamos que Dios es el que está en control y no nosotros. Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos al punto tal que nos ha dicho, si tu madre y tu padre te dejan, yo estaré contigo. ¿Quieren más que eso? Y para apartarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, el enemigo trata indudablemente de jugar con los miedos que nosotros tenemos. ¿Qué hace el miedo? El miedo lo que hace es abrir ventanas. Y déjame ir un poquito más allá del individuo. El miedo abre ventanas no solamente en el alma y el corazón de nosotros, sino en nuestro propio hogar. Cuidado, porque el miedo es capaz de abrir ventanas por donde Satanás mete su colita. Y no va a ser solamente en el corazón de nosotros, va a ser en nuestra toda familia. Los daños del miedo son profundos y todos ustedes lo saben, no precisa que se los diga. Los daños del miedo, si vamos a hablar biológicamente, en el cuerpo pueden causar insomnios, enfermedades cardíacas, ansiedad crónica, depresión. Pueden causar muchísimos daños físicos que viene exactamente del miedo, porque el miedo trabaja en el cerebro
haciendo que el cerebro suelte ciertos químicos que van a ir a nuestros órganos y los van a lastimar. En lo espiritual, el miedo nos roba la paz. Y quizás la paz es una de las cosas más importantes que Dios y Jesucristo quiere que tú tengas en tu corazón. Nos hace dudar, y esto es triste, hermano, nos hace dudar de las promesas de Dios. Si nosotros podemos alcanzar en esta vida triunfo, felicidad, alegría y victoria, es solamente a través de las promesas de Dios. Y si el miedo nos va a hacer dudar de esas promesas de Dios, ustedes mismos saquen en conclusión qué es lo que tienen que hacer. El miedo nos impide orar con confianza y nos aleja del propósito divino de Dios. Vamos a ver un ejemplo para terminar esta parte, que va a ser la parte primera de este mensaje, que por ser un poquito largo lo voy a dividir en dos partes. Hoy vamos a terminar con este último párrafo que voy a leer. Veamos el ejemplo de Pablo. Él fue valiente al caminar sobre las aguas cuando Jesús le dijo que caminara mirándole los ojos. Pero cuando vio el viento y la pequeña tormenta, que en una de esas estaba a la derecha, no sé por qué se me ocurre, y las olas empezaron a subirse un poquito, Pedro, como todo ser humano, como tú y como yo, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se hundió, se fue para abajo con los pescaditos. Y esto está en Mateo 14:30. El miedo lo hizo fracasar. No fue otra cosa más que el miedo. No porque Jesús no estuviera con él, sino que estaba allí al lado de él con sus ojos fijos en Pedro, como tiene los ojos fijos en tu persona y en mi persona, sino porque Pedro, siendo tú o siendo yo, quitó su mirada del maestro. Y a mí, sí, a mí me sucedió, me sucede y me va a suceder lo mismo. Y creo que a muchos de los que están mirando también va a ser algo parecido. El miedo nos ataca. El miedo nos seguirá atacando hasta el último día de nuestra vida. Pero el miedo nos seguirá atacando y cada vez más fuerte si nosotros sacamos los ojos del único que puede derrotar al miedo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, si llegan a ver este mensaje en el canal que tenemos en YouTube, por favor, abajo hay una palabrita que dice suscríbanse, suscríbanse, por favor, y nos ayudarán a mandarle más videos a ustedes, pero no solamente eso, sino que también eso nos ayuda a traer más almas al mundo de Jesucristo. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y que en el nombre de Jesús todas sus familias sean bendecidas.